El doctor Martín Rizzo es abogado, especialista en Derecho Constitucional, es además director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Y como lo habíamos anunciado, vamos a hablar justamente de la actual Constitución que tiene nuestro país y además de si habría que reformarla o cómo habría que reformarla, obviamente desde una visión técnica y personal del doctor Rizzo. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por haber venido. No, con mucho gusto. ¿Qué es la Constitución? Yo escribí un libro que se titula ¿Qué es la Constitución? Bueno, por eso se lo pregunto. La Constitución es muchísimas cosas. Sí. La Constitución es una norma jurídica, es un código político, es un código de valores, los valores superiores de una comunidad organizada que a su vez coinciden y tienen que coincidir en nuestros tiempos con los valores de la comunidad internacional. Acá estamos hablando básicamente de los derechos humanos. Las constituciones tienen efectos míticos. Las constituciones, la gente intuitivamente le gusta o no le gusta. Si usted en Uruguay pregunta a la gente, ¿la Constitución es buena? En general la gente le contesta, es buena, es mala, más o menos, pero la realidad es que el 99.9% de la gente no la leyó. Claro. Pero hay un efecto mítico, hay algo que funciona, ¿verdad? Y que es positivo en el Uruguay. ¿Tiene una cosa de disciplinamiento también? No sé si de disciplinamiento. La Constitución es una norma que va cambiando en el tiempo. La misma Constitución se va interpretando de distintas formas a medida que van viniendo las distintas generaciones, pero sí dentro de un marco general, un marco básico dentro del cual no se puede salir. Fíjese que, por ejemplo, nos encontramos países, el más claro de todos es Estados Unidos, su constitución es de 1787. Es la original, la primera. La primera, con 20 y pico de enmiendas, pero también encontramos constituciones que son modelos en nuestros tiempos. La constitución italiana, la constitución alemana son de posguerra, son 20 años más antiguas que la constitución uruguaya, y son constituciones que funcionan bien y son ejemplo mundial. Cuando uno quiere modificar la constitución, una de las primeras cosas que hace, bueno, vamos a ver qué dice Italia, qué dice Estados Unidos y qué dice Alemania, ¿no? O sea, la edad de la Constitución, lejos de ser un problema, puede ser bueno. Una Constitución conocida, una Constitución aplicada, una Constitución que está testeada. Eso yo no le veo desde ese punto de vista mayores dificultades. Hay que hacer una distinción. Alguien puede decir, bueno, vamos a modificar la Constitución, vamos a tirarla a la basura la que tenemos y hacer una nueva. Bueno, algo tan drástico, tan contundente para una sociedad y tan peligroso, porque empezamos a interpretar una nueva Constitución de cero, con una cantidad de dudas, con una cantidad de problemas, tendría que estar muy bien fundado. Eso no está fundado en el Uruguay, yo no he escuchado ninguna fundamentación clara. Lo que sí es válido, por supuesto, es que alguien diga, bueno, yo quiero modificar tal cosa de la Constitución, modificaciones parciales. Ahí hay algunas ideas que se pueden analizar una por una, pero yo no creo que sea necesario ayornar la Constitución y mucho menos pensar en una constituyente, una Constitución nueva, cuando es una Constitución exitosa. Ahora, la Constitución de alguna manera es un acuerdo, un acuerdo político, un acuerdo social. ¿Y eso no debe variar en función de las variaciones que tiene la propia sociedad? La Constitución va variando necesariamente a lo largo del tiempo, va variando su aplicación, va variando su interpretación. Pero no la misma letra se interpreta distinto en la década del 60 que en la década... Exactamente, la Constitución no es una norma rígida como el Código Penal. El Código Penal es una norma muy precisa. Claro. La Constitución es una norma que tiene valores, que tiene principios generales y la interpretación va evolucionando. Hoy, en el 2015, hay acuerdos sobre la Constitución uruguaya, acuerdos unánimes en la doctrina, que hubieran sido impensados en 1967. Y esa es otra de las peculiaridades de qué es la Constitución. Es una norma que, dentro de ciertos límites, dentro de cierto marco general básico, ¿verdad?, va evolucionando, se va acompasando a las realidades, a determinadas realidades. Cuando se viola el acuerdo básico, compromiso básico, en ese caso, no se puede acompasar. ¿Hay test para saber si la Constitución es buena o es mala? Sí, puede haber muchos test. A mí hay uno, que lo he dicho muchas veces, que a mí es el que más me gusta, que también es peligroso, porque puede ser dificultoso, es si la Constitución ha sido exitosa con gobiernos de distinta orientación política. Es decir, hay veces que hay una Constitución que funciona muy bien con gobiernos de derecha, o con gobiernos de centro, o con gobiernos de izquierda, pero cuando cambiamos es un desastre. La Constitución de 1967 tuvo sus primeros años de vigencia en un periodo muy complicado, 1967-1973, después tuvimos el gobierno militar. Se usó esos años y después se dejó de usar. Exactamente, digamos. Si nosotros queremos decir desde cuándo tenemos la Constitución, 85, desde el 85. Claro. Y desde el 85 hasta ahora la Constitución convivió sin mayores problemas con
3 gobiernos del Partido Colorado, con un gobierno del Partido Nacional y con el primer gobierno del Frente Amplio, encabezado por el actual presidente, el doctor Tabaré Vázquez. Y ninguno tuvo problemas con la Constitución. Podrá haber habido alguna cosa que le hubiera gustado que la Constitución dijera otra, pero todos llevaron adelante su política de gobierno sin problema. Hubo problemas en el periodo pasado, pero eso no quiere decir que sea incompatible con la izquierda o que haya un problema. La prueba, insisto, la verdad es que no tuvo ningún problema con la Constitución, ¿no? Yo creo que este es un test... Ahora, ahí hay un tema interesante, porque uno puede decir, bueno, Vázquez no tuvo problemas con la Constitución porque conocía la Constitución y quizás quería impulsar políticas que sabía que la Constitución no le permitía, pero que considera válidas impulsarlas. Claro, pero los problemas que tuvo el gobierno pasado con la Constitución no son problemas de fondo. El problema del impuesto a la tierra, que se dice, y es un error, que la Constitución uruguaya impide el impuesto a la tierra. Eso no es así. Tanto no es así que cuando se derogó el ICIR se estableció el impuesto al patrimonio, que es exactamente el mismo impuesto con otra forma jurídica, y eso es compatible con la Constitución. En ese caso lo que pasó fue que dentro del partido de gobierno el vicepresidente Astori y el ministro de Economía plantearon el camino del impuesto al patrimonio y el resto plantearon el del ICIR. Sí. Se fue por el camino del ICIR y era inconstitucional, debieron haber ido por el otro. Pero no es que la Constitución impida que se establezcan impuestos sobre la tierra, sobre los inmuebles rurales. El caso de Pluna también fue declarada inconstitucional. Bueno, fue gruesísima la inconstitucionalidad de Pluna. No se debió haber aprobado una ley con una inconstitucionalidad tan gruesa. Y después los problemas estos de los aumentos del Poder Judicial, y bueno, todo arranca en un error del Poder Ejecutivo y de las mayorías parlamentarias, cuando sin quererlo le dieron un aumento en cadena a una cantidad de funcionarios. O sea, no es que la Constitución le haya impedido gobernar al gobierno, no es que el gobierno haya dicho yo quería hacer esto y no lo pude hacer porque no me dejó la Constitución. No, eso no se ha dado. Definitivamente. ¿Usted cree que han sido crisis pequeñas para lo que es la magnitud de un gobierno? Pero crisis pequeñas no sé, que a un gobierno le declaren tantas leyes inconstitucionales es récord en el Uruguay, posiblemente en el mundo, y no es un tema pequeño. Ajá. Pero de todas formas no es un tema de fondo. Es un tema que el gobierno lo pudo haber arreglado con un poco más de prudencia, pensando un poco más en cuáles eran los caminos que iba a elegir y haciendo las cosas mejor. Pero no hay nada que el gobierno lo diga, a mí era básico hacer esto y no lo pude hacer porque la Constitución me lo impidió. Eso no. Hoy quien decide si una ley es constitucional o no es la Suprema Corte de Justicia, sí, en acuerdo de ministros de la Suprema Corte. Y han habido algunas iniciativas, por ejemplo la de la senadora Lucía Topolansky, creo que el expresidente Mujica también se refirió a conformar un nuevo órgano que tome esa decisión, un tribunal constitucional, así le llamó Topolansky. Vamos a ver lo que decía la senadora Topolansky sobre este tema. Nosotros hemos hablado, yo concretamente hablé de que en Uruguay todo converge en un solo tribunal, que por ejemplo en Francia, que creo que no es un país fascista, por lo menos en mi concepto, hay un tribunal específicamente para las cuestiones constitucionales, que es tan importante como la Corte Suprema. Y las leyes, antes de ser aprobadas, pasan por ese tribunal. Y se evita con eso un montón de problemas posteriores. Yo en su momento lo dije, yo creo que la reforma constitucional es una cosa muy profunda. Yo sé que Jorge Valle fue uno de los redactores de la Constitución que nos rige, bueno, y probablemente la mire con un cariño diferente de los otros, pero esta Constitución, por ejemplo, tiene un solo artículo, que es el 47, que habla de cuestiones del medio ambiente y todavía tiene problemas de redacción ese artículo, como quedó después de la reforma, porque no considera las aguas pluviales, solo las aguas de superficie. Entonces, tendría que tener un capítulo entero de medio ambiente. Para mí es inconcebible que nos evitaríamos no tener un respaldo como nos pasa ahora para todas las cuestiones de suelos, de minería, la descentralización, que por la vía del esfuerzo político es un hecho, tiene que desarrollarse más en el texto constitucional. También tendría que desarrollarse más el papel de los gobiernos municipales, de las alcaldías, que son cosas nuevas. Ahí la senadora Topolansky plantea dos cosas. Primero, algunos elementos de la Constitución actual y después eso del Tribunal Constitucional. Pero empecemos por esto último. ¿Es necesario un tribunal que interprete las leyes antes de que las mismas sean
aprobadas y evitarle eso a la Suprema Corte de Justicia? No, definitivamente eso yo creo que es muy malo. Nosotros tenemos dos modelos históricos, el modelo americano y el modelo europeo. El modelo europeo es el que ha creado tribunales constitucionales. Acá hay un problema, cuando todos pensamos en tribunales constitucionales, pensamos en el Tribunal Constitucional alemán. Sí. El Tribunal Constitucional alemán, desde la década del 50, es la Corte Constitucional más prestigiosa del mundo, es la referencia mundial en el tema. Pero claro, si a mí me dicen, vamos a tener el Tribunal Constitucional alemán acá, sí, por favor, con los jueces alemanes, sin lugar a dudas estoy de acuerdo. Ahora, preparémonos, porque haría una declaración de inconstitucionalidad brutal de una cantidad de leyes que son incompatibles con los criterios del Tribunal Constitucional. Ahora, tenemos otros casos, tenemos en Italia, tenemos en España. España ha generado unos problemas brutales el Tribunal Constitucional porque son dos órganos supremos que chocan entre sí. La Suprema Corte. La Suprema Corte y el Tribunal Constitucional, pero pasa por periodos de guerra declarada entre los dos órganos y periodos más o menos de convivencia. Y además tenemos que ver qué pasó con los tribunales constitucionales en América Latina. En América Latina nosotros tenemos tribunales constitucionales, limitémonos a América del Sur, en todo el Pacífico, ¿verdad? Bueno, el Pacífico no, pues también está Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Y la realidad es que, salvo en Colombia, han fracasado los tribunales constitucionales. Han fracasado porque son órganos políticos, demasiado políticos, órganos que permean a la decisión política y no son órganos verdaderamente técnicos como suelen ser los jueces. ¿Pero cómo se conforman esos tribunales? Bueno, depende, varía. En Bolivia, por ejemplo, hay elecciones, y hay elecciones y se reservan determinadas bancas para determinados grupos, etcétera, y eso genera en todos los candidatos un cierto compromiso. En Chile pasa más o menos lo mismo, la designación es parlamentaria, pero bueno, hay representantes de determinados partidos políticos que después fundan o votan en consecuencia de lo que están haciendo, ¿no? En definitiva, a medida que vamos mejorando los sistemas de integración, nos aproximamos más al que tenemos nosotros en la Suprema Corte de Justicia, que es el sistema más apolítico que pueda existir, con una mayoría muy amplia de 2/3 que requiere acuerdos políticos de varios partidos. Claro. Y bueno, ahí tenemos una Corte Suprema que es una Corte técnica. Pero además no nos olvidemos que la Suprema Corte de Justicia en los hechos es un tribunal constitucional, porque tiene las mismas competencias que tienen los tribunales constitucionales. O sea, sería duplicar un órgano y sinceramente yo no le veo mucho el sentido a tener dos órganos, dos presupuestos y todos los conflictos que esto genera. El tema de Topolanski supone, en ese razonamiento que hace, que el Tribunal Constitucional sería más permeable a los intereses del gobierno, supongo. Supongo que sí, si no, no tiene sentido todo el discurso. Pienso que sí, pero habría que preguntárselo a ella. Ahí menciona algo que debe estar inspirado en la vieja Constitución francesa, que los franceses tenían un sistema por el cual se le podía pedir al Tribunal Constitucional, al Consejo Constitucional, antes de aprobar una ley que se dijera si es constitucional o no. Sí. Francia reformó la Constitución y lo eliminó, ese sistema. ¿Por qué? Ha sido planteado muchas veces y siempre se ha rechazado. Por varios motivos. Primero, porque se mete a la Suprema Corte de Justicia en el tema político. La Suprema Corte de Justicia, un tribunal constitucional, no tiene nada que ver en el proceso de discusión de las leyes. Claro. Eso es político y le corresponde a los partidos políticos. No tiene sentido que alguien que no tiene representación popular se meta a opinar e incidir en ese procedimiento. Pero además hoy la presidencia o el Poder Ejecutivo tiene asesores en ese sentido, que le pueden decir esta ley es constitucional o no. Lo que le tienen que decir eso son los asesores del Poder Ejecutivo y los asesores del Poder Legislativo. La Secretaría de Presidencia, digamos, que es un rol típico, ¿no? Pues el asesor o los asesores pueden estar en cualquier lugar próximo al Poder Ejecutivo y próximo a los legisladores. Y ese es el problema que ha pasado en el gobierno pasado. En los gobiernos anteriores, y repito, Colorados, Blancos y Frente Amplio, la primera administración de Tabaré Vázquez tuvo buen asesoramiento y no tuvo mayores problemas. Podrá haber, como siempre, alguna ley que pueda ser discutible, que podrán haber más de una opinión, pero no hubo problemas. Y repito, es malo el sistema de preguntarle a los órganos jurisdiccionales porque los meten en política, hacen que prejuzguen, cuando después vienen los casos concretos, es todo un problema, claro, esa opinión que dieron. Y repito, ese sistema es excepcional en el mundo y se está abandonando. O sea, sería medio extraño que Uruguay fuera en esa dirección. Topolanski también habla de un ayornamiento de la Constitución del 67 en algunos aspectos. Ella pone como ejemplo el tema del medio ambiente o de la descentralización. Sí, lo del medio ambiente yo comparto con ella que el artículo 47, desde el punto de vista técnico, deja mucho que decir. La redacción. Es decir, tiene una cantidad de defectos que, bueno, se han ido superando por la vía interpretativa y por las leyes. Pero ella quiere un capítulo de medio ambiente. Bueno, técnicamente eso no es correcto.
En la Constitución no se ponen capítulos sobre medio ambiente, sino que se ponen las normas básicas. Una buena Constitución tiene 1 o 2 artículos sobre medio ambiente y después el desarrollo lo hacen los órganos de gobierno, el Ejecutivo y el Legislativo. Si no empezamos a transformar a la Constitución en algo distinto a lo que es la Constitución, claro, en una ley, y bueno, no es lo que corresponde. Nosotros tenemos un artículo sobre medio ambiente que tiene sus defectos y ese artículo viene siendo desarrollado por los legisladores sin ningún problema. Lo que tienen que hacer más que modificar la ley es legislar en consecuencia de ese artículo 47. Porque si no, con ese sistema, todo derecho humano tendría que tener un capítulo. Entonces pasaríamos a tener una Constitución de 500, 600, 800 artículos, ¿no? Y parecería que no es el modelo constitucional contemporáneo. ¿Y en materia de descentralización está contemplada el nuevo modelo de descentralización en la Constitución? La Constitución prevé expresamente y tiene normas centrales sobre la descentralización a nivel departamental. Sí. Hay una buena regulación de la Constitución y la descentralización en unidades territoriales menores, que es lo que se llama descentralización municipal, está insinuada. Hay una cantidad de pautas en la Constitución, pero el constituyente decidió dejar eso librado a la ley. Si se quiere poner alguna cosa más en la Constitución, se puede poner, pero también se pone en la ley y es exactamente lo mismo. Yo no veo que haya una necesidad de tener algo en la Constitución. La Constitución da la base para la descentralización municipal y bueno, y es la ley lo que la desarrolla. Es lo que pasa habitualmente con todas las constituciones. La Constitución no regula directamente los temas, salvo algunos temas muy centrales. Elección del presidente, por ejemplo. Claro. Hace unos días el todavía presidente Mujica se refirió a la situación en Venezuela y la institucionalidad o la crisis de la institucionalidad o no, y dijo, bueno, Venezuela tiene una constitución muy buena que le dejó Chávez y eso garantiza de alguna manera que hay institucionalidad. ¿Qué opinión tiene usted técnicamente sobre esas constituciones que parecen hechas un poco a medida de un partido en el gobierno? Sí, acá hay un movimiento en América Latina en los últimos 20, 25 años que algunos lo llaman el neoconstitucionalismo latinoamericano. Curiosamente tiene origen en España, son algunos profesores de la Universidad de Valencia los que empezaron con estas ideas y ha sido recogida básicamente por 3 países, que son Venezuela, Ecuador y Bolivia. Son constituciones que tienen algunos rasgos generales de la democracia, como por ejemplo las autoridades son electivas, pero responden a un concepto totalmente distinto a lo que es el concepto constitucional y el concepto de democracia en nuestro país, en general en América Latina y en general en el mundo occidental. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es algo que está a servicio del ciudadano, está para la protección del ciudadano, es un límite al titular del poder. Esa es la noción moderna, histórica de Constitución, y esa es la Constitución que tenemos nosotros. Estos 3 países crearon una nueva noción de Constitución, que es la Constitución al servicio del gobierno, o sea, menos protección para las personas. Y acá lo que hay es un problema de fondo, que es un problema, lo digo con todo respeto, ¿no?, de madurez democrática. En nuestro país yo creo que todavía nos mantenemos en buenos estándares, en buenos niveles de maduración política. En el fondo, por lo más que uno pueda estar vinculado con un partido o admirar a un político, sabemos que los políticos son falibles, los partidos políticos son falibles, claro, y que es más, la realidad nos muestra que lo van rotando, ¿no? Ningún partido gobierna 200 años, eso no funciona. Estas otras constituciones están establecidas sobre la base de la infalibilidad de un gobernante o de un partido. Y bueno, es una lógica totalmente distinta. Todo el que discrepe con el que es infalible, indudablemente va a ser un traidor, va a querer sabotear, y se entra en una lógica que no es la lógica democrática de Uruguay y de la inmensa mayoría de los países de América. ¿Es la Constitución que aprobaron los venezolanos? Sin lugar a dudas. ¿Es la Constitución que tienen los venezolanos? Sí. ¿Es una Constitución que no me gusta? Sí. Y es una Constitución que no cumple con los estándares democráticos más aceptados en los últimos 100, 150 años. ¿Pero usted cree que es viable un cambio en Uruguay hacia una Constitución de esas características? Es una pregunta más política que técnica, pero... No, pero bueno, el derecho constitucional es el derecho político. Yo primero le contesto como ciudadano. Espero que no. Espero que no. Espero que nos mantengamos dentro de los aspectos normales del cauce tradicional, que es, repito, el que le da a la Constitución el verdadero rol que tiene la Constitución: defensa de los ciudadanos frente al gobierno, límite para el gobierno. Hay algo que es muy divertido y que cuesta a veces entender, y es que los derechos humanos son democráticos y antidemocráticos al mismo tiempo. Es una contradicción, claro.
No puede existir una democracia, no puede existir una constitución democrática si no hay un pleno respeto de los derechos humanos. Algunos es evidente, libertad de expresión, libertad de comunicación, de pensamiento, pero se precisa que todos los derechos humanos sean respetados para tener una democracia constitucional. Pero al mismo tiempo los derechos humanos son antidemocráticos, porque los derechos humanos se plantan frente a las autoridades selectivas, frente a las mayorías, y le dicen, esto no lo pueden hacer. Y ahí es cuando aparece la Corte, el Tribunal Constitucional, y declara la inconstitucionalidad. Ese doble rol que tienen los derechos humanos es muy interesante, y realmente es lo que da la esencia de lo que es una democracia contemporánea. Un gobierno constitucional basado en los derechos humanos y al mismo tiempo esos derechos humanos que limitan al gobierno respetando determinados derechos de los ciudadanos que no pueden ser avasallados. Dice que hay una situación de conflicto ahí. De conflicto lógico, hay una situación de tensión que está bien que exista, es decir, debe existir así. Bueno, eso se da en Uruguay, se da en la mayoría de las constituciones democráticas y no se da en general en el neoconstitucionalismo latinoamericano. Ahí se anula ese conflicto. La tensión está jugada ya, definida de antemano a favor del gobierno. Rizzo, le cambio de tema. Hoy leía en El Observador una nota respecto a esa reunión de decanos de Derecho de las distintas universidades, donde se analizó un informe suyo sobre la formación de los nuevos abogados, los nuevos profesionales. ¿Está en crisis la profesión de Derecho? Es complicado ponerle un nombre de crisis, pero yo le cuento. Usted decía, estamos mal y vamos peor. Sí, yo dije eso, no es una crisis. Hay que entenderlo, porque también hay soluciones muy claras, ¿no? Sí. El Colegio de Abogados, yo estoy en el directorio del Colegio de Abogados, empezó a analizar este tema el año pasado. Y con lo que nos encontramos es que hay una preocupación compartida por el producto que están surgiendo de todas las facultades de Derecho. Hay una cierta coincidencia en que hay una élite de los mejores estudiantes que salen con un nivel razonablemente bueno y en especial si pueden hacer posgrados en el extranjero, terminan siendo abogados de muy buen nivel. Pero cuando salimos de esa élite y bajamos, ¿qué porcentaje empezamos a encontrar... No hay estudios y a ojo. Pero es reducido, obviamente. Es reducido, sí, es reducido. Entramos en una masa de abogados que realmente tienen una mala preparación y esto genera una cantidad de problemas, frustraciones, dificultades para el ejercicio profesional, es algo verdaderamente grave. Después de varias reuniones internas en el colegio, es cierto, pues salió en la prensa, yo pedí que no lo dijeran, pero yo preparé una especie de ayuda a memoria, que son 4 o 5 páginas, no es más de eso, con los principales puntos en donde al colegio le da la impresión de que Uruguay ha quedado rezagado en la enseñanza de Derecho, y que son bastante claros esos puntos. Empezamos a tener una serie de reuniones, tuvimos una receptividad fantástica de los 5 decanos, tuvimos alguna reunión individual y luego vinieron, la última reunión fue con los 5 decanos, en un ánimo, en un ámbito cordial, de crítica, de evolucionar, de que tenemos problemas, lo cual es altamente auspicioso, ¿sí? en ese panorama, y vamos a seguir, vamos a tener también vamos a invitar a la Suprema Corte de Justicia a hablar del tema, al Ministerio Público, a la Escuela Judicial, y en eso vamos a seguir, y el objetivo es ver si se pueden ir logrando determinados acuerdos que no pueden ser instrumentados por una universidad, que requieren consensos mayores para poder empezar a mejorar. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Porque usted decía, bueno, hay frustración de muchos profesionales, ¿ahora hay una consecuencia para el país también? Sí, por supuesto. Por supuesto, la caída de la calidad de los abogados afecta absolutamente a todo el país, ¿verdad? La realidad es que los mejores son captados por los estudios más grandes, donde van a estar y bueno, empiezan a haber problemas. Yo no tengo información directa, pero he escuchado decir a directivos de la Escuela Judicial que los candidatos que se presentan para ser jueces se les hace una prueba de admisión y los resultados son francamente lastimosos, ¿verdad? Incluso hay veces que tienen que hacer excepciones para permitir que la gente empiece a pensar. De malos. ¿En qué nivel, malos, digamos, en qué áreas? ¿En general? Sobre el conocimiento del derecho. En general. Hay dificultades importantes. Las dificultades después sobre la marcha en el ejercicio profesional, un juez, un abogado las puede ir superando, pero es verdaderamente complicado. Sí, ¿no? A nadie le gustaría que le toque un juez que tiene que ir superando ciertas dificultades, ¿no? Preferiría que se las haya superado. Ahora, cuidado con esto, porque no estoy diciendo que los jueces uruguayos sean malos. No, está claro. Hay jueces uruguayos que son buenísimos y hay jueces que han superado todos estos problemas y realmente son buenos. Lo que parece es que el futuro va a ser negro. Tenemos que hacer algo para el futuro, para que los jueces uruguayos no pierdan nivel y mantengamos, y si se puede, mejoremos el nivel bien ganado y el prestigio bien ganado que tiene un Uruguay en la materia, ¿no? ¿Y ese problema se ha generado a nivel de las facultades?
Bueno, hay algunas cosas que, en mi opinión, esta es una opinión personal, que las facultades se están bloqueando entre sí, porque hay algunas reformas que de repente alguna haría, pero que no la puede hacer si no las hacen las otras, y sería muy bueno empezar a verlo. Por ejemplo, la estructura curricular de la enseñanza de Derecho que tenemos en Uruguay es antiquísima, no existe más en la inmensa mayoría del mundo o en aquellos países que tienen altos niveles de calidad en materia de enseñanza del derecho. Hoy la realidad nos demuestra que se hace una carrera de grado, licenciatura, no doctores como ampulosamente nos llamamos, una licenciatura que tiene 3 y a veces 4 años, y donde se va a la esencia, a la base de la profesión de abogado, a la capacidad de interpretar, de argumentar, a los principios generales y demás. Y después hay un chip absoluto, se sale con subtítulo de licenciado y se entra en la especialización, en una lógica totalmente distinta para que el licenciado realmente profundice y realmente sepa en determinadas áreas del derecho, ¿verdad? Eso solamente establecer eso implicaría una ganancia para los estudiantes verdaderamente importante. Hoy un graduado de Derecho se dedica a Derecho Comercial, pero para dedicarse a Derecho Comercial tuvo que estudiar cosas absurdas, ¿verdad? Teoría del Estado, en Derecho Constitucional, que no le va a servir para nada y que es peor, se olvidó. Aquello que tuvo que saber para aprobar el examen se lo empezó a olvidar rápidamente y hoy no se acuerda de nada, ¿no? Entonces, ese es un planteo. Ahora, claro, esos son planteos que deberían ser más o menos consensuados, no que todos tuvieran el mismo plan, pero hay algunas líneas generales que sería bueno que todas las facultades de Derecho, si es que están de acuerdo, la tomaran, ¿no? Hay una meta para 2025 de tener profesores que hayan realizado mínimamente un doctorado. Claro, eso nosotros lo hablamos mucho. Lo del 2025 yo no sé exactamente de dónde salió. Sí. Era una idea más general, se habló de 10 años, pero en fin. El mundo nos está demostrando que, por lo menos para ser profesor titular, hay una condición sine qua non, que es tener el título de doctor, no el nuestro, el doctorado, con tesis aprobada, claro, defendida ante un tribunal, etc. Hay un déficit a nivel universitario del Uruguay, ¿no? Digamos, ya hoy en el mundo un licenciado es un título casi no válido fuera de fronteras. Es un título universitario, ¿no? Menor, es un título universitario menor. En Uruguay todavía una especialización, un doctorado, un máster es claro, casi que un pero fíjese, ¿no?, que en otras disciplinas no jurídicas se ha avanzado muchísimo. Sí. Usted va a cualquier otra disciplina y va a encontrarse que el número de doctores que han obtenido su doctorado en el extranjero son muchos. En Derecho, la verdad es que son verdaderamente pocos. Entonces hay que empezar a crear esta cultura y empezar a establecer determinados acuerdos. Y bueno, el acuerdo es el mensaje. Los que peinamos canas y cada vez menos canas peinamos, ya estamos amortizados. Pero hay que empezar a fijar mensajes para las nuevas generaciones. Y que la persona de 25 o 26 años que tiene interés en iniciar la actividad académica y avanzar en la actividad académica a lo largo de los años, bueno, que sepa que si él quiere ser profesor titular dentro de 10 o dentro de 15 años, va a tener que hacer un doctorado. Hay una realidad además que ahora hay una cantidad de becas tan importantes para hacer un doctorado que es razonablemente fácil hacerlo. Claro. Cuando yo me recibí de abogado estuve buscando a ver si había becas y en aquella época no había ninguna, no hubo una sola propuesta de beca que yo tuviera, y bueno, no podía enfrentar directamente lo que era un doctorado y no lo hice, pero hoy hay muchas posibilidades. Doctor, le agradezco mucho por haber venido. Con mucho gusto. Muy amable.